Antes de continuar con las explicaciones sobre los diferentes tipos de luz y los diferentes tipos de interacción de la luz, debo hacer una aclaración. Ya les había mostrado anteriormente que la luz natural se representa con una dirección única con todos los haces de luz paralelos, ¿cierto? Que igual tienen ciertos grados de variación en su incidencia, pero que principalmente son paralelos. Y a la misma vez les había mostrado en este otro ejemplo que todas las fuentes de luz son radiales. Entonces algunos podrán preguntarse cómo pueden ser paralelas y radiales a la misma vez. La respuesta es muy simple. Esta vez, para explicar este asunto, no voy a hacer un dibujo bien refinado, sino solo un sketch. Entonces tenemos que, en algunos casos, las fuentes de luz se representan como paralelas. ¿Listo? Pero que en realidad son radiales. ¿Sí? Lo que ocurre es lo siguiente. Este es el Sol. El Sol es la fuente de luz del tipo de luz que conocemos como luz natural. Y es muy grande, pero a la vez está muy lejos de la Tierra. Digamos que esta es la Tierra. Entonces, igual que todas las fuentes de luz, el Sol tiene luz radial, ¿sí? De todas sus superficies, de toda el área de su superficie. Listo. Sin embargo, está tan lejos y la Tierra es tan pequeña que los ángulos de los haces de luz que nos llegan del Sol, sin importar si vienen de acá, si vienen de acá, ¿sí? Los que llegan a la Tierra tienen muy poca diferencia de ángulo, ¿sí? No importa que sean radiales, los que interactúan en el planeta son indiferenciables, ¿sí? Sí, todas las fuentes de luz son radiales, pero la luz del Sol se representa paralela, simple y sencillamente por la tremendísima distancia a la que se encuentra la fuente de luz y lo inmedible de esas diferencias de ángulo. Es imperceptible. Entonces, es radial y es paralela. ¿Ok? Radial como todas las fuentes de luz, pero se representa paralela. Ahora bien, este es solamente en relación a la fuente de luz natural, que es la del Sol, pero a la luz artificial sí se le marca la radialidad, ¿sí? Si esto no es un sol sino un bombillo y va a afectar estos dos objetos, entonces tendríamos que definir otros asuntos, ¿sí? Ya no solamente es el ángulo, ya no solo se definiría con un chi, sino que esta luz artificial necesitaría una ancla. Tendríamos que saber desde qué parte del plano se alzaría tridimensionalmente una guía hasta la superficie, y a partir de ahí tendríamos que calcular dos radialidades. Una radialidad para ver el ángulo de inclinación desde la fuente de luz, ¿sí? Saber hasta dónde se estiran las sombras, y otra para saber desde dónde se estiran. Entonces a partir de acá también calcularíamos la radialidad. Entonces, por ejemplo, si esto está detrás de estos cilindros y esta es la proyección de la radialidad para la forma, para en qué dirección se proyecta la sombra, esta desde la fuente de luz me diría hasta dónde se proyecta la sombra. Entonces aquí se cortaría la sombra proyectada de esa luz. Entonces acá vamos a revisar el
del otro lado se sale, pero estaría en esta dirección. Listo. Iluminar con luces artificiales es un poco más difícil porque se evidencia dentro de la representación que son fuentes de luz radiales, ¿sí? Entonces es relativamente más fácil y más común hacer una representación o una ilustración con una fuente de luz natural, ya que es relativamente más fácil representar los rayos de luz paralelos, pero insisto, reitero, este asunto de si es paralelo o si es radial es simplemente un asunto de representación. En realidad todas las fuentes de luz son radiales, pero el Sol, por ser una fuente de luz tan distante, es imperceptible su radialidad para cómo su luz afecta las cosas acá. Y simple y sencillamente por cuestiones prácticas se representa paralela, siempre se representa paralela y es como debe manejarse. Y aclarado este punto, vamos a continuar con otro tipo de fuente de luz. Hasta ahora todas las figuras que hemos estudiado las hemos iluminado por un tipo de fuente de luz a la que hemos llamado luz natural, que tiene sus haces de luz paralelos y que ya hemos también comentado que es la luz del Sol, que es la que tiene estas características de representación de haces paralelos, por lo que se implica que todas las figuras que hemos representado se suponen estarían en ambientes exteriores. ¿Listo? Sin embargo, cuando se hace una representación de una composición de elementos en un ambiente exterior, se debe tener en cuenta otra luz aparte de la luz del Sol. Y esta sería la luz del cielo. El cielo completo de color azul que conocemos también es una fuente de luz, irradia algo de luz azul tenue que afecta todo el entorno que se da en una composición. ¿Listo? A continuación les explicaré por qué se da este fenómeno, porque el cielo es azul, porque ilumina y otros factores que debemos tener en cuenta para poder hacer una representación realista del comportamiento de la luz en ambientes exteriores. Entonces, la luz es un pequeño segmento de un elemento mayor que se llama el espectro electromagnético, el que podríamos definir como los rangos conocidos de radiación. Y lo que conocemos como luz es simple y sencillamente el espectro visible del espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, digamos que hay un pequeño rango visible del espectro electromagnético que se encuentra entre los 780 a los 480 nanómetros de frecuencia de onda. Listo. Este rango es el que pertenecería a la luz visible para las personas, porque es lo que las células de nuestros ojos nos permiten ver. Obviamente existen animales que pueden ver otros rangos de frecuencia de onda y desde luego existen otras frecuencias de onda. Listo. En la mitad estarían todos los otros tonos. En el interior de nuestros ojos hay dos tipos de células, conos y bastones. Los conos son los que permiten ver los colores. Tenemos tres tipos de conos. Los conos son células que se estimulan ante la presencia de frecuencias de onda cercanas a los 780, los que se estimulan con frecuencias de onda de 480 y los que se estimulan con rangos intermedios, que serían los del verde. Dentro de este rango de frecuencias de onda, solo tenemos tres tipos de células, ¿sí? Pero por promediación podríamos percibir todos los otros colores. Entonces, si las células se estimulan un poco con este y un poco con este frecuencia de onda, pues se puede ver el amarillo y cosas así. Bueno, eso no es lo que nos concierne en este momento, pero digamos que este es el espectro visible dentro del espectro electromagnético. La luz blanca
La luz blanca es la presencia de todas las frecuencias de onda, ¿sí? Entonces, si vemos luz blanca es porque hay presencia de frecuencias de 780 hasta 480, ¿sí? Todas. Si vemos luz amarilla es porque hay presencia de frecuencias entre los 780 y los 600, que sería más o menos un tono intermedio, ahí estaría el amarillo. Si vemos el verde es porque el espectro es un poco más cerrado, sí, es una relación de proporciones. Si todas estas frecuencias están más o menos en porcentajes similares de presencia, pues vemos luz blanca, ¿ok? Esto es simple y sencillamente un elemento pues del comportamiento de cómo se da la percepción de la luz. Tenemos unas células capacitadas para ver un rango específico, pero existen muchos otros rangos. Los rangos de color que están pues con frecuencias más grandes que las del rojo, que es la frecuencia más amplia, se llamarían infrarrojos, y los de frecuencias más cerradas que las del azul se llamarían ultravioletas. Listo. Y por acá en alguna parte estarían los rayos gamma, los rayos X, las ondas radiales, todo eso forma parte del espectro electromagnético. Listo. Entonces, esto por un lado. Por otro lado estaría la composición de la atmósfera. La atmósfera está compuesta por muchas partículas inmensamente pequeñas, más pequeñas que una frecuencia de onda, ¿sí? Inmensamente pequeñas, de diferentes tipos de gas, ¿sí? Esto es una representación muy básica de la atmósfera. Ok, partículas. Listo. La composición básica de la atmósfera es importante conocerla. Sería un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, argón y otras cosas. Ahora hablemos un poco de la atmósfera acá en otro dibujo complementario. Voy a dibujar la atmósfera de la Tierra. Esta sería la atmósfera y que sea otro color. Y esta sería la superficie. Acá habría una persona muy pequeña. Ok, obviamente no esta escala. La luz del sol viene en una dirección única desde una gran distancia. Y afecta la atmósfera. Llega, parte de sus haces de luz tienen una gran interacción con la atmósfera. Otra parte puede atravesar la atmósfera y llega directamente, y es lo que ilumina el ambiente acá, sí, pero digamos que solo es una parte mayoritaria, claro está, pero hay algo de esta luz que tiene una fuerte interacción con la atmósfera y es lo que genera que se ilumine la atmósfera. Listo, entonces esta luz llega a la superficie, ilumina todo acá, dejando una pequeña sombra bien definida para este sujeto que estaba acá parado. Listo. Esta luz del sol es blanca, ¿sí? Tiene todas esas frecuencias de onda, y cuando atraviesa la atmósfera todos los rangos de frecuencia de onda deben atravesarla. Ahora, los rangos de onda más amplios, que son los del rojo, tienen muy poca interacción con las partículas de la atmósfera por su enorme frecuencia, ¿sí? Pero el azul tiene una frecuencia mucho más pequeña, ¿sí? Por lo tanto, va a encontrarse con muchas más partículas de la atmósfera y se va a refractar, ¿sí?
Es por la amplitud de la onda que las frecuencias del azul son las que se refractan en las partículas de la atmósfera y no las del rojo. Esto le da este tono característico azul y esa refracción también lo convierte en luz, ¿ok? En una fuente de luz. Por refracción, esta interacción se convierte en una casi omnipresente fuente de luz azul tenue. Por este mismo fenómeno es que frecuencias de onda más pequeñas como las ultravioleta tienen tanta interacción con las partículas de la atmósfera que no alcanzan a rebasarla, ¿sí? Esta atmósfera sirve como un escudo contra los rayos de luz de frecuencias extremadamente cortas. Estas frecuencias cortas tienen unas características energéticas nocivas que dañarían mucho a los seres vivientes en la superficie, entonces es inmensamente conveniente por millones de sentidos, entre otros, que nos defienda de los nocivos rayos de luz ultravioleta. Listo. Frecuencias de onda más amplia llegan, pero no tenemos forma de verlas porque nuestros ojos no están adaptados para frecuencias más amplias, ¿de acuerdo? Pero principalmente el cielo es azul por esta razón, ¿sí? Por el tamaño de la frecuencia de su onda. A la misma vez tenemos que tener en cuenta un asunto, y es que esta es la distancia de atmósfera que debe atravesar la luz del sol en el día, pero su máximo grado de inclinación para poder llegar a una persona, digamos que pasando por la tangente de la Tierra, la tangente de rotación de la Tierra sería como, digamos que si el haz de luz ya tuviera otra inclinación por acá, justo antes de ocultarse el sol, esta es la distancia de atmósfera que tendría que cubrir el haz de luz del sol para llegar a la persona. Es una distancia inmensamente mayor. Esto crea un fenómeno que es particularmente bonito, que se llama el atardecer. Listo. Entonces, el cielo en la mayor parte del día es azul por este fenómeno. Pero cuando ya la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar la luz es tan grande, los rayos del color azul, los de los 480 nanómetros, les pasa lo mismo que a los ultravioleta, empiezan a quedar bloqueados, ya se ve cada vez menos azul, porque es demasiada la atmósfera que tiene que atravesar. Y los rayos de luz de frecuencias más amplias, como las del rojo, tienen más oportunidad de encontrarse con partículas de la atmósfera y refractarse, y entonces empiezan a tener más interacción con la atmósfera. Otros un poco más pequeños pero también muy amplios, los del naranja y los del amarillo, también alcanzan a tener una cierta oportunidad de refracción, y es también por esto que el cielo de los atardeceres, bajo ciertas condiciones, algunas presencias de nubes y cosas así, una cierta humedad extra en el ambiente, el cielo se ve anaranjado, rojizo, ¿sí? Es un fenómeno muy bonito que tiene su explicación lógica. Entonces, esta es la explicación de por qué el cielo es azul y por qué el atardecer es naranja. Y entonces estábamos hablando de que, como se da esta refracción, existen dos incidencias lumínicas de un ambiente exterior. La principal sería la luz del sol, que es unidireccional con sombra bien definida, y la luz del cielo, que es multidireccional, muy leve, pero que cubre un rango enorme de área, con sombras extremadamente difusas, y también es muy poco intensa. Estas dos condiciones lumínicas se tienen que tener en cuenta para la representación de composiciones en ambientes exteriores.
Vamos entonces a hacer un ejemplo de cómo se vería la incidencia de la luz del cielo en un objeto con la esfera que creamos al principio de la revisión de los volúmenes. Muy bien, abramos entonces el objeto que vamos a representar. Como esta composición también va a estar influida por la luz del cielo, es lógico y consecuente que también le dibujemos un cielo. Entonces hago una nueva capa, la pongo por debajo del resto de los elementos de la composición, selecciono la herramienta de rectángulo y busco un color adecuado para el cielo. Creo que este estaría bien. Selecciono acá muy cerca del borde del plano, un poquito más centradito para que el plano se extienda un poco más, y coloreo. Creo que está un poco saturado, es muy intenso, le voy a bajar un poco la intensidad y aumentarle un poco el brillo. Así me gusta más, fue algo sutil, pero es más cómodo de ver, ¿sí? Para poder hacer la representación de la luz del cielo, les voy a enseñar a usar una herramienta de selección muy importante. Si yo quiero seleccionar la forma de lo que contiene una capa diferente a la capa en la que estoy, debo hacer lo siguiente. Por ejemplo, estoy en esta capa de arriba, la capa número 6, y quiero seleccionar el área de la esfera sin cambiarme a la esfera ni utilizar herramientas de selección. Solo tengo que hacer lo siguiente: mantengo la tecla control presionada y hago un clic sobre el dibujo de la capa que quiero tener seleccionada. Entonces no me cambié para la capa de la esfera, simplemente se seleccionó el contenido de la capa completa de la esfera. Esto me va a permitir trabajar muchos aspectos de la ilustración. Cuando estoy diseñando un personaje y quiero hacer en una capa el color, en otra las sombras, en otra el volumen, no tengo que seleccionar la forma cada vez, sino que por medio de este proceso de selección complementario puedo seleccionar la forma del contenido de otra capa y crear cosas con ese nuevo contenido, con esa nueva selección. Listo. Ahora puedo añadir y restar información de las capas. Por ejemplo, yo ya tengo esta capa seleccionada y quiero además seleccionar la del fondo. Debo seleccionar control shift y darle clic al fondo, y de esta manera, manteniéndome dentro de la capa 6, se seleccionaría tanto este fondo, esta superficie, como la esfera. Si solo hubiera dado control a la capa de la superficie, se hubiera seleccionado solo el contenido de la superficie. Listo. Además, esto también me muestra que la capa de la superficie tiene una forma que atraviesa la esfera. Si por ejemplo yo quisiera seleccionar la superficie pero no la esfera, podría hacer lo siguiente: primero selecciono la superficie y luego deselecciono el área de la esfera. Eso lo haría control alt y doy clic sobre la capa de la esfera. Listo. Estos son algunos comandos de selección que son inmensamente útiles para situaciones como la que vamos a hacer en este momento. Entonces, primero voy a seleccionar la esfera y Shift Control la superficie, y esto lo voy a pintar 100% de negro. Listo. Ahora todo esto lo voy a hacer en la misma capa. Control clic a la superficie, control alt a la bola. Se me activó el zoom, disculpen. Control alt a la bola para que se deseleccione, y voy a pintar esto con el azul del cielo. Pero además, todavía sin salirme de la selección, voy a hacerle con negro y con una sombra, con un pincel muy desenfocado, voy a hacer un punto
relativamente pequeño de sombra debajo de la esfera, como si fuera este el único punto al que no llega la luz del cielo. Luego voy a seleccionar la esfera. Todo esto lo estoy haciendo en la misma capa. Esta capa que tenía una información de negro que convertía en azul y todo lo demás. Y en esta esfera voy a utilizar un degradado radial que vaya del color del cielo, doble clic, a un negro absoluto, sin gris en la mitad. Entonces digamos que más o menos de acá hacia acá se degrada, teniendo un protagonismo tremendo en la parte superior. Listo. Tiene mucha transición porque les recuerdo que el cielo es una fuente tipo Area Light. Entonces, sin el cielo como imagen, esta vendría a ser el volumen tanto de la superficie como de la esfera que produciría la luz del cielo si fuera muy intensa. Claro está que la luz del cielo tiene un nivel de intensidad muy inferior al de la luz del sol, ¿sí? Entonces esta intensidad más adelante se la debo bajar, pero primero voy a revisar el modo de fusión. Existen dos posibles modos de fusión que le convendrían a esto. Uno sería trama y el otro sería sobreexponer color. Como pueden ver, la imagen empieza a verse un poco más verosímil, diría yo, porque aunque no seamos muy conscientes de la presencia de la luz del cielo, nos sentimos cómodo cuando la vemos. Entonces acá, ya que cambié el modo de fusión y se combinó con la iluminación que ya había hecho previamente, se empieza a conjugar una composición lumínica con dos tipos distintos de fuentes de luz, empieza a ver más natural, empieza a funcionar la ilusión de realismo en la ilustración. Bien, si le quito el skylight se ve esto, con el skylight se ve esto. Claramente se ve bien, pero está muy intenso, entonces le voy a bajar un poco la opacidad hasta que me sienta más o menos cómodo con la representación. ¿Listo? Creo que por acá estaría bien. Entonces, pueden ver cómo la luz del cielo afecta las áreas donde se genera una sombra proyectada por parte de la luz del sol. Entonces la luz del sol hace esto, pero se genera esa sombra proyectada y acá hay una pequeña área que de hecho creo que quedó muy fuerte, a donde no llegaría la luz del cielo. Voy a hacer más pequeña en este mismo instante porque está muy brusca. Entonces, dentro de las muestras, el último color que utilicé para el cielo fue este. Voy a corregirla. Entonces selecciono el cielo, deselecciono la esfera, quito esa pequeña sombra y voy a poner otra sombra que la sustituya un poquito más suave. Esta. Voy a ver cómo se vería en modo normal, con opacidad completa. Es un poco más pequeña, pero es más natural. Listo. Modo trama. Y le bajo un poco la opacidad. Otra alternativa al modo trama sería el sobreexponer color, que también genera una ilusión de luz del cielo agradable, pero el trama se parece un poco más a cómo funciona la luz en la realidad. El sobreexponer es un poco más artístico. Sobreexposición lineal también podría funcionar, es muy intensa. No sería una relación de luces tan natural como podría ser el modo trama, pero es una alternativa estética que se puede tener en cuenta bajo ciertas decisiones compositivas. Listo. Ahora voy a hacer justo debajo del objeto, cerca del punto de contacto, una pequeñísima sombra adicional que se da porque algunas veces en los puntos
muy cercanos al punto de contacto entre las cosas, no llega nada de luz. Entonces esta pequeña sombra adicional representa ese espacio muy diminuto que existe cercano a los objetos, a donde no llega ningún haz de luz. Listo. Como pueden ver, está muy cerca de esto y le suma un poco de verosimilitud. Sin embargo, también voy a ajustar un poco el contraste del dark side en la capa del objeto para hacer un poquito más contrastado. Ahora le quito estos ajustes. Y creo que de esta manera se ve bien, emula bien el comportamiento de la luz en exteriores por ahora, porque todavía faltan algunas cosas para hacerlo aún más realista. ¿De acuerdo? Ahora vamos a volver a esta explicación y les voy a hablar de un último parámetro relacionado con la interacción de la frecuencia corta del azul con la atmósfera. Bien, no sé si se hayan percatado de esto, pero la atmósfera es visible a simple vista. Digamos que esto es el cielo y digamos que estas son algunas siluetas de paisaje para simular un paisaje natural. Listo. Para explicarles un pequeño asunto. Estos son como unos arbolitos y estos son unos árboles más grandes. Solo en siluetas porque es solo un ejemplo rápido. Listo. Entonces sucede que el azul interactúa con la atmósfera en todas las direcciones y en toda su espacialidad. Cuando nosotros estamos dentro de este planeta, vamos a estar rodeados permanentemente de esa atmósfera, y esa atmósfera tiene interacción con la luz, no solamente en lo alto, en el cielo, sino también a nuestra altura, y la podemos ver en la espacialidad general de nuestro entorno, especialmente en este fenómeno que les estoy medianamente boceteando acá, pero que voy a complementar con algunas imágenes como estas, donde se puede observar con claridad que hay algo azul entre el observador y los elementos distantes, y mientras más distante esté ese elemento, más azul se va a ver. ¿Sí? Eso que se ve ahí entre el observador y las montañas muy distantes es atmósfera, ¿sí? Es parte de esa misma interacción de estos gases atmosféricos con la luz. Van a estar ahí y van a ser azules. Entonces el azul no solamente vendría a ser el color del cielo, el azul también es el color de la distancia. Mientras más lejos esté algo, más del color del cielo va a ser. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de representar. Muy bien, este fenómeno de la coloración azul del cielo y de la atmósfera se llama dispersión de Rayleigh y es fundamental en la representación. Ahora, quizás una esfera sea un ejemplo relativamente vago para explicar la complejidad de este fenómeno de la luz del cielo. Entonces acá
también les voy a anexar esta imagen de Zootopia, donde se puede ver perfectamente cómo hay una luz principal, la luz del sol, que incide desde un lado y que incluso tiene un ligero tono amarillento, pero que genera dark sides bien definidos, bright sides bien definidos, transiciones suaves, y genera unas sombras proyectadas definidas. Pero también podemos ver cómo la casi omnipresente luz del cielo permea todo alrededor. Más o menos lo mismo pasa también en esta otra imagen del viaje de Arlo, como lo tradujeron acá, o en su nombre original, que era Good Dinosaur. Ahora vamos a hacerle skylight a la composición de estas figuras geométricas que habíamos hecho hace un momento. Primer paso, voy a hacer una nueva capa en la cual voy a ilustrar un cielo. Utilizaré el mismo azul que había usado para el cielo anterior. Ese azul queda guardado en muestras si tienen activada una pestaña que se llama muestras recientes. Lo voy a hacer con la herramienta de dibujo de rectángulo. Les recuerdo que esta herramienta debe mantenerse en píxeles. Y ahora tengo un cielo en esta composición. Me voy para una nueva capa por encima de todo. Debo hacer el skylight o luz del cielo de todos los elementos de la composición en una misma capa. Este es el único paso que es en una capa única para todo. Todos los demás pasos tienen una diferenciación clara de capas por cada elemento. Cada objeto tiene su capa, la sombra de cada objeto tiene su capa. Ese es el proceso normal, con excepción de algunos modos de luz, incluyendo la luz del cielo. Debe hacerse así por el modo de fusión que se le aplica luego. Todo en una misma capa. Entonces, primero voy a seleccionar todo y lo voy a pintar de negro. Eso lo hago de la siguiente manera. Primero le doy control clic a la capa de fondo, acá, sin cambiarme de capa. Control clic. Y luego shift control clic a cada una de las capas de los objetos. Primero la de la esfera, luego la del cilindro y luego la del cubo. Y ahora los tengo todos seleccionados. En este momento los voy a pintar de negro. Luego voy a deseleccionar las figuras. Entonces control alt, ya no es con shift sino con alt, para restar. Resto esta forma, resto esta forma y resto esta forma. Ahora voy a pintar de azul el piso, la superficie, y con el pincel y el color negro voy a dibujar una sombra pequeña cerca del punto de contacto de cada objeto. Más o menos así. Es más visible en la esfera porque deja más espacio para que se perciba esto. Estos puntos de contacto tienen vínculo muy directo con la superficie. Este es simplemente hay un pequeño punto de contacto, entonces se nota un poquito más esta sombra. Sin embargo, creo que estos pueden ser un poquito más suaves. Listo. Algo que se me había olvidado hacer
y que lo debo hacer antes de cometer algún error es asegurar esta capa para que no se vaya a salir a desbordar el relleno. Listo, ahora voy a hacer la selección de la esfera y esta esfera le voy a dar volumen con un degradado lineal que ya había diseñado previamente en el ejemplo anterior. Entonces se lo aplico a la esfera. La luz del cielo vendría principalmente desde arriba y se ve de esta manera. Entonces a las otras figuras les voy a aplicar unos colores parecidos a los que se alcanzan a ver en la esfera. Acá voy a hacer uso de la varita mágica y aquí se me va a cambiar un momento a la figura anterior, a la capa del cubo. Selecciono el área, tiene la tolerancia altísima, voy a bajarle la tolerancia, la tengo en 80, con razón selecciono todos los colores, la voy a poner en 20. Selecciono el área de la cara superior del cubo, vuelvo a la capa de la luz del cielo, selecciono el color con el que está pintada la parte de arriba de la esfera y con ese color pinto esta área. Listo. Estas dos caras deberían tener más o menos el mismo tono, que sería aproximadamente este. Listo. Y voy a hacer algo semejante con el cilindro. Me paso por la capa del cilindro, selecciono esta área, debo de seleccionar la parte del cuerpo, quiero seleccionar solamente el tope, lo coloreo con ese mismo tono, debo estar en la capa correcta, no me puede pasar que pinte accidentalmente la capa de la forma. Listo. Luego selecciono esta área y esta la pinto con este tono. Listo. Entonces esta vendría a ser la capa principal del skylight, pero le voy a hacer un pequeño ajuste. Voy a reducirle un poquito el brillo cerca del borde inferior. Como un leve degradado, pero muy sutil. Ahora este va a estar en modo drama y va a tener una opacidad baja. De esta manera ya empieza a percibirse de manera adecuada un poco de esta interacción de la luz del cielo en armonía con la luz del sol en una composición que imita un exterior. Debo hacer algunos pequeños ajustes porque creo que quedaron muy grandes las sombras de la luz del cielo. Acá se ve demasiado, debe ser un poco más sutil. Entonces tomaré el color de la luz del cielo y suavizaré un poco más estas áreas, ¿sí? Dejando aún más pequeño el punto de contacto, que es el único punto verdaderamente oscuro. Acá, un poco acá y acá. Listo. Ahora sí, tenemos la aplicación del skylight o luz del cielo en nuestras formas geométricas.